No hay nadie como Dios, nadie como Dios, nadie. ¿Quién como Dios? ¿Cómo se encuentra, querida familia? Ustedes que se están uniendo nuevamente a vivir este proceso de la consagración. Qué alegría y qué bendición el compartir este proceso que están viviendo. Quiero invitarlos primeramente a que nos coloquemos en la presencia del Señor, pidiéndole a Él que nos ilumine por medio del Espíritu Santo y pidiendo la intercesión también a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María. Primeramente, coloquémonos en la presencia del Señor para vivir este rato de reflexión, este rato de enseñanza, sobre todo por este gran criatura, ese ser especial que nos regaló nuestro amado Dios en San Miguel Arcángel. Entonces vas a decir conmigo: Santísima Virgen María, que tu corazón inmaculado triunfe en mi corazón. Santísima Virgen María, que tu corazón inmaculado triunfe en mi corazón. Santísima Virgen María, que tu corazón inmaculado triunfe en mi corazón. Vas a cerrar un momento tus ojos, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe y nos oriente en este momento, para que tome cada palabra, para que tome mis palabras y nos vamos a sellar con la sangre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa y todos los que la habitan. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, el negocio de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que haremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ello hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Bueno, entrando en materia, para que aprovechemos este espacio que vamos a vivir hoy, vamos a tomar la carta a los Corintios, del capítulo 9, versículos del 24 al 27, y dice lo siguiente: ¿No sabéis que en la carrera del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y esto por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, y ejerzo pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de compartir un tema que es de mucha importancia en la vida cristiana. Bueno, vamos a hablar en ese momento de las puertas a través de las cuales el mal viene a hacernos daño a nosotros. Entonces, hemos venido haciendo un proceso, nos hemos dado cuenta de las ciertas realidades en las que vamos viviendo. Hay un mundo espiritual que nos rodea, ya se nos ha hablado del mundo angélico y de esas realidades espirituales que vivimos y que también nos lo describe la carta a los Efesios por ahí en el capítulo 6. Pero entonces quiero partir de algo muy importante. Dice el Señor en su palabra, Juan 14:16, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero resulta que
que en nuestra vida espiritual tenemos un combate y vamos haciendo y vamos luchando sobre todo por algo, por llegar a la salvación de nuestra alma. ¿Y de qué manera llegamos a la salvación de nuestra alma? Yendo y guiándonos por ese camino. Acuerden, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ojo, no se nos puede olvidar algo muy importante, y es tomar nuestra vida de manos de la Santísima Virgen María, porque ella es el camino más corto, más perfecto, más fácil y más seguro para llegar a Jesús. Entonces, para desarrollar este tema, vamos primeramente a tener algunas razones y a descubrir algunas situaciones a través de las cuales hay alguien que quiere que nuestro camino se desvíe. ¿Y cuál es ese camino? Resulta que el Papa Benedicto XVI en uno de sus discursos decía: la vida cristiana es una batalla sin tregua. Es una batalla en la cual nosotros debemos estar siempre en constante vigilancia. ¿Por qué? Porque primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y finaliza diciendo hay que resistirle firmes en la fe. Entonces, como sabemos que Él está buscando la forma de desviarnos del camino, la forma de quitarnos de ese anhelo que hay en nuestro corazón de encontrarnos con nuestro amado Dios, de ir al cielo, porque ese debe ser nuestro primer deseo, anhelar el cielo, entonces nos vamos a dar cuenta de que hay una batalla y que esa batalla Él va a buscar muchas formas para desviarnos del camino, como lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque Juan 8:44 nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Es decir, que siempre va a buscar una manera de engañarnos para desviarnos del camino. Querida familia, ¿de qué manera vamos a descubrir esto? Y estoy haciendo un fundamento bíblico porque es muy importante que nuestra vida esté asentada en lo que la palabra de Dios nos quiere orientar y nos quiere iluminar a la luz de su sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta batalla ya está determinada desde los primeros tiempos, porque Génesis 3:15 nos dice que yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Es decir, que ahí hay una batalla. Ya tenemos dos bandos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué bando vamos a pertenecer nosotros? ¿Al bando de la serpiente o al bando de la mujer? En definitiva, y seguramente vamos a darnos cuenta que nosotros le pertenecemos a Jesús y le pertenecemos a la Santísima Virgen María. Bueno, después de toda esta animación y esa motivación y sobre todo de hacernos conscientes de esta realidad, tengamos presente lo siguiente, que hay 6 maneras, y eso lo estoy tomando de un sacerdote muy especial, sacerdote exorcista que ejerció su ministerio en la Arquidiócesis de Madrid, España, de la ciudad de Madrid durante 20 años. Este sacerdote se llama el Padre Javier Luzón. Entonces, tomando unas enseñanzas de este libro que él escribió y que también en internet se pueden encontrar sus podcasts, los invito a que también se den la oportunidad de escuchar a este sacerdote. Y él va a hablar de que hay 6 puertas a través de las cuales el enemigo nos engaña, a través de las cuales el enemigo nos desvía del camino. Entonces, ahora que nosotros estamos viviendo este proceso de consagrarnos a San Miguel Arcángel, vamos a descubrir cuáles son esas 6 puertas a través de las cuales el camino se nos puede ir desviando, y también vamos a tener unas herramientas a través de las cuales nosotros podemos ir cerrando esas puertas y que nos va a ayudar a nosotros sobre todo ¿a qué? A vivir una vida auténticamente cristiana. Entonces, tengamos presente estas 6 puertas. Entonces, de manera consciente hay 3 y de manera inconsciente hay 3. Entonces, ¿cuáles son esas puertas que son de manera consciente y que nos va a permitir y nos va a llevar a descubrir cómo el mal entra en nuestra vida? Entonces, la primera es la falta de conversión. El Señor en su palabra nos habla de que tenemos que retornar a Él. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino a instaurar el reino de su Padre. Y durante toda su predicación, que fueron 3 años, nos llamó a esa invitación, a convertirnos, a recibir el mensaje de Dios en nuestro corazón. Ya sabemos que el primero que habló de la conversión como preparando el camino del Mesías fue Juan el Bautista, allá en el Jordán, cuando bautizaba. ¿Para qué? Para la conversión y el arrepentimiento. Entonces, si yo tengo una vida completamente alejada de Dios, alejada de los mandamientos, alejada de la iglesia, si en mi vida no hay oración, si en mi vida no hay sacramentos, pues sencillamente es como si tuviera una casa y tuviera ventanas,
puertas, portones, todo completamente abierto. Entonces, ¿quién va a entrar primordialmente ahí? Va a entrar el ladrón, porque dice también el Señor en su palabra que el ladrón no avisa a qué horas va a llegar. Y si nosotros no tenemos la casa segura, pues en definitiva que por ahí va a entrar el mal. Entonces, lo primero que el Señor nos está llamando es a una conversión, porque muchas veces va a resultar esa excusa que decimos, no, pero yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nadie, yo vivo una vida tranquila, pero ni siquiera me acerco a la confesión, ni siquiera voy a la Eucaristía, ni siquiera oro. Tengo una vida completamente alejada de las cosas de Dios. Sencillamente, cuando llega la crisis, nos queremos derrumbar, sentimos que nos queremos inclusive hasta quitarse la vida, en el caso más extremo. Pero ¿es por qué? Porque es esa falta de conversión. Entonces, lo primero que el Señor nos está llamando a través de esta consagración es un llamado a la conversión, porque esa es la primera puerta por donde entra el enemigo. Entonces, tengamos presente de que cuando usted empieza a sentir tristeza en su vida, en su corazón, ¿cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Cómo está viviendo ese compromiso cristiano? Y es ahí donde usted tiene que empezar a revisarse y hacer un buen examen de conciencia por la falta de conversión. Entonces, ese como primer punto, ¿cierto? La falta de conversión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay falta de conversión? Cuando llegan los problemas, entonces es la segunda puerta que le abrimos. Como no tenemos conversión, como eso lo dice, es una frase de un pensador inglés, Chesterton, dice, cuando el hombre deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Cuando el hombre deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y cuál es la segunda puerta? Dice que la segunda puerta a través del que el mal entra a nosotros es cuando empezamos a buscar cosas al margen de Dios, las prácticas exotéricas. Entonces, que vamos a ir donde el brujo, al chamán, a que nos lean la carta, a que nos lean el tabaco, a empezar a buscar respuestas en lo oculto, prácticas del ocultismo, cuando inclusive ya empezamos a vivir ya que son las prácticas de nueva era, el mindfulness, el yoga, el reiki, porque sentimos que algo en el corazón no anda bien y nos hace falta, y es sencillamente es la falta de Dios. Por eso entonces esa puerta se abre y es una puerta todavía muy grande. ¿Por qué? Porque entonces decimos, como estoy pasando por una situación difícil en mi casa, entonces tiene que decir que es que tengo que las malas energías echaron a mi casa, entonces usted pone su confianza en una mata de sábila, no, que usted va a colocar la herradura en la puerta, que porque usted necesita la buena suerte, o entonces usted va a ir a donde una persona para que le haga esos baños con ruda, o baños que para que las malas energías se vayan. Entonces miren que todas esas prácticas exotéricas, cuando usted va a que le consulten las cartas, o cuando usted va a que le lean el tabaco, o cuando usted empieza a utilizar objetos como para decirle que para traer la buena suerte, ¿usted qué está haciendo ahí? Usted está viviendo una vida completamente, colocando su confianza en ¿qué? No en Dios, sino colocando su confianza en una criatura. Podemos descubrir muchas cosas a través de las cuales nosotros colocamos primero las criaturas y no Dios. No, porque es que tal persona me va a solucionar eso, porque él me va a decir el futuro, todo eso. Exactamente, entonces miren, es eso, las prácticas exotéricas. Pero ojo, esta tercera puerta que también, paso aquí la tercera puerta que es de manera inconsciente, son los odios y resentimientos. Hoy la humanidad está enferma de odios y resentimientos. Claro, es la puerta más grande. ¿Por qué? Porque el Señor que nos enseñó en su palabra, dice en Lucas 23:34, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es el perdón el mayor regalo que nos dio el Padre, porque el perdón no es un acto humano, el perdón es un don de Dios. Porque no soy capaz de perdonar es porque, en definitiva, porque no puedo perdonar, porque me cuesta dar ese perdón. Por eso es que mi alma está enferma, mi alma está llena y, por así decirlo, podrida. Preguntemos y démonos cuenta hasta qué punto puede llegar ese resentimiento en nuestra vida. Hasta un cáncer, hasta problemas gástricos, enfermedades estomacales y cuántas cantidades de enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a somatizar aquello que no soy capaz de asumir. Entonces, démonos cuenta de qué manera el mal
quiere en nosotros afectarnos, de qué manera el mal quiere como que alejarnos. Entonces, mira, es que esa persona te hizo mucho daño, es que esa persona jugó contigo, se aprovechó de ti. ¿Y qué es lo que se va hinchando en nosotros? La soberbia, la soberbia. Queridos hermanos, si nosotros no aprendemos a humillarnos, porque el Señor dice que el que se humilla será enaltecido, es decir, agachar la cabeza y pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de perdonar, pues sencillamente si no perdono, esa es la puerta más grande. El resentimiento daña de una forma tan grande, porque ¿qué va generando en nosotros? Un deseo de venganza, un deseo de que al otro le vaya mal. Y sencillamente, ¿qué hace eso? Que el corazón se endurezca. ¿Y qué pasa en un corazón endurecido? Se pierde esa sensibilidad por Dios. Y entonces ya cuando llegan los pecados de la carne, ¿qué va a ocurrir en nosotros? No, vamos a ser insensibles, el corazón se endurece, perdemos la vergüenza y antes nos da ganas de pecar más, porque eso es lo que hace el resentimiento y el odio en nuestro corazón. Aprender a reconocer que hemos fallado y que también nos han hecho daño, pero si Dios, el que no tuvo ninguna culpa, perdonó, ¿cuánto más nosotros? Entonces, querida familia, 3 puertas conscientes, que es la falta de conversión, que es las prácticas exotéricas y de nueva era, y tercero, que es los odios y resentimientos. Pero recuerden que también hablamos de 3 que son inconscientes. Entonces, las tres puertas a través donde entra el mal a nosotros inconscientes, que ya nosotros no tenemos culpa de eso. Entonces, la primera van a ser las heridas del seno materno. Entonces, preguntarnos, ¿pero qué pasa? Bueno, de manera inconsciente también nosotros experimentamos traumas en nuestra vida. En el seno materno, cuando quizá mamá, por circunstancias, quedó en embarazo, es decir, no fuiste deseado. Entonces ya esa criatura que está ahí en el vientre de mamá ya experimentó una herida de rechazo. ¿Por qué? Porque no fue deseado, porque no fue pensado por el papá y mamá. Pero inclusive eso lo dice el Papa Benedicto XVI. Nosotros no somos fruto del azar, ni somos fruto de que, no, él dice, nosotros somos fruto de un pensamiento del amor de Dios. Es decir, si papá y mamá no te pensaron, Dios sí pensó en ti. Y las heridas del seno materno, vamos a darnos cuenta que muchas personas ya en su etapa adulta que son muy introvertidas, que son muy calladas, que les cuesta expresarse o que quizá tienen muchas veces tendencia a suicida, es porque en el seno materno recibieron esa herida del rechazo. La violencia, la violación, tantas realidades que vemos que no son conscientes, inclusive los rechazos de la misma familia, esa criatura también recibe, y por eso también tenemos que trabajar en ese proceso de sanar las heridas, la sanación interior. Ahorita al final vamos a descubrir de qué manera, cómo el Señor nos va a ayudar para poder ir cerrando esas puertas. Pero entonces eso es lo que se nos habla con respecto a esa herida inconsciente, la sanación y sobre todo las heridas del seno materno. Vean, vamos a descubrir muchas clases o varias clases de herida que se recibieron ahí cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Una quinta puerta, y aquí esa quinta puerta hay que entenderla mucho, sobre todo a la luz de los textos bíblicos. Dice Romanos 8:28, que en todo actúa Dios para bien de los que le aman. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, el sufrimiento, y dice también San Pablo, Colosenses 1:24 dice, sufro en mi carne lo que le faltó a los dolores de Cristo en la pasión. Entonces hay que entender 2 cosas. Cuando en nuestra familia empiezan a pasar situaciones de maleficios, maldiciones, que nos vamos a dar cuenta que inclusive la economía o algunas situaciones de enfermedad, esta va muy relacionada con la sexta puerta, pero quiero entender esto, es decir, nosotros experimentamos ciertos sufrimientos ciertos sufrimientos, por así decirlo, espirituales. ¿En qué sentido? Claro, cuando hacia nosotros empezamos a ver que pasan cosas situaciones espirituales, por maleficios, por brujería, por hechizos, por cosas que intentaron hacernos a nosotros y a nuestra familia, que se llaman las maldiciones que realizan contra nosotros. Debemos entenderlo de esas 2 formas, es decir, entender ese sufrimiento. No es que Dios quiera que nosotros suframos,
Dios permite el sufrimiento, primero para llamarnos a la conversión y segundo para reparar. Ahorita vamos a entender eso. Por eso llega el maleficio, llegan todo eso, porque son cosas que pasan en la vida, no porque Dios quiera, sino que es una forma de purificarnos. Entonces, esa es la quinta puerta. No somos conscientes, no tenemos la culpa, pero es una forma a través de la cual nosotros somos llamados a purificar. La sexta puerta son las tendencias intergeneracionales. El padre Javier Luzón en sus podcasts, él habla mucho de eso, de que es un tema un poco controversial, que hay un debate teológico, pero debemos entender algo muy claro. Nosotros no heredamos el pecado de nuestros antepasados, del papá, del abuelo, pero ojo, algo que sí se hereda y que es una marca que tenemos desde nuestros primeros padres, es la concupiscencia de la carne, es decir, esa inclinación que tenemos hacia el mal, hacia el pecado. Entonces vamos a preguntar, y eso San Pablo lo va a decir, ¿por qué, Señor, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer? Eso lo dice por allá en la carta de los Romanos. Es sencillamente por esa realidad que hay en nosotros. Hay una inclinación al mal. ¿Por qué? Porque en nuestra familia existieron ciertas realidades a través de las cuales es como algo que queda marcado en nuestro conjunto familiar. Por ejemplo, si hubieron drogadicción, alcoholismo, si hubieron prácticas de brujería, esas tendencias, esa inclinación a esos ciertos pecados son esas herencias que hay en nuestro árbol familiar y que se deben trabajar también, que es a través de esa sanación de esas tendencias intergeneracionales. Entonces, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que hay enfermedades que son heredadas, ¿cierto? Si en su familia hay personas que sufren de la presión, personas que sufren del azúcar, enfermedades cardíacas, todas esas realidades a nivel físico, pero también a nivel espiritual, ¿cierto? Que la infidelidad, que la violación, que los asesinatos, la venganza, el divorcio, todas esas realidades que están en la familia y que también deben ser cortadas. Entonces, son 6 puertas, ya las hemos enumerado, ¿cierto? La primera, que hablábamos que era la falta de conversión. La segunda, que eran las prácticas exotéricas. La tercera, que es el odio y el resentimiento. Ahí tenemos ya un buen examen de conciencia para mirar de manera consciente. O las inconscientes, que esas inconscientes, ¿cómo las logramos descubrir? A la luz de un discernimiento que se hace gracias al acompañamiento con un laico comprometido, bien formado o un sacerdote. Ojo. Entonces, que son las heridas del seno materno, las maldiciones, los maleficios y las tendencias intergeneracionales. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos responder a esa batalla, a esas puertas? ¿Cómo las vamos a cerrar? Dice por allá, en el Antiguo Testamento se nos habla que una batalla entre David y Goliat. Y eso está relatado en el libro del profeta Samuel. Entonces nos va a decir que el rey David, en ese momento era David todavía, ella era el ungido, tomó 5 piedras del río y dijo: en el nombre del Señor de los ejércitos yo voy a vencer a ese gigante, porque todas estas realidades en nuestra vida se vuelven unos gigantes. Entonces va a decir: con estas 5 piedras voy a derrumbar a ese gigante. Es decir, vamos a tener 5 piedras a través de las cuales nosotros vamos a cerrar esas puertas muy concretas. Entonces, la primera piedra, por así decirlo, con la cual nosotros vamos a cerrar esas puertas, recordemos que es la falta de conversión, es los sacramentos. Una buena confesión de vida. Qué rico que ustedes están empezando este proceso de la consagración, una buena confesión, un buen examen de conciencia. En internet hay unas páginas católicas que tienen unos exámenes de conciencia espectaculares. Recomiendo mucho esta página católica EWTN o catholic.net. Hay unos buenos exámenes de conciencia. Entonces, una buena confesión y, en la medida de las posibilidades, frecuentar la Eucaristía. Es decir, si usted puede ir a la Eucaristía todos los días, qué bendición tan grande, pero 2, 3 veces el domingo, en la medida de las posibilidades, es decir, ir a la Eucaristía, frecuentar los sacramentos. ¿Por qué? ¿Qué hace el mal al lado de una persona llena de gracia? Es como una cucaracha. ¿Por qué? Porque usted sabe, su corazón, su alma está en gracia, es decir, está blindada, ¿cierto? Y entonces, la oración, que es la segunda piedra, orar
Ojo, la oración es importantísima. De hecho, hay una canción muy bonita que dice que el poder del cristiano está en la oración. Entonces, la oración nos va a hablar de esa intimidad que yo tengo con Dios. Miren que Jesús se retiraba a solas para orar con el Padre, inclusive se quedaba toda la noche orando. Entonces, imagínense qué tiempo nosotros le estamos sacando a Dios. La oración es un pilar fundamental en nuestra vida para descubrir esa intimidad con Dios. ¿Y cuál es la ventaja de la oración? Que nos va a ayudar a descubrir quizá en esas situaciones en las cuales nosotros nos estamos fallando. Ahora, una tercera piedra que nos va a regalar el Señor es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 en el versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos y luz para mis senderos. Entonces la palabra de Dios siempre va a ser esa iluminación para mi corazón. Bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para iluminar mi corazón? ¿Cómo hago? Pues sencillamente hay un ejercicio que se llama la Lectio Divina. La Lectio Divina me va a ayudar a hacer esa lectura orante de la palabra y escuchar ese mensaje que Dios tiene para mi vida. Entonces hay que hacer la lectura orante de la palabra. Usted puede tomar el Evangelio el domingo o las lecturas diarias, como usted quiera, pero escucha a Dios a través de la palabra. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos que Dios no me escucha, es que Dios hizo silencio. Y tenemos la Biblia, inclusive la tenemos empolvada en la casa y no la tomamos para leer. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Cuarta piedra, y es muy importante, y es la consagración, es decir, esa entrega total a la Santísima Virgen María. Y ustedes que están haciendo este proceso de consagrarse a San Miguel Arcángel, qué importante, porque recuerden que la Virgen es el camino más corto, más fácil, más perfecto y más seguro para llegar a Jesús. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Viviendo ese proceso a través del Arcángel San Miguel también. ¿Para qué? Para consagrarle su vida como ese ángel protector. Y también está al servicio de ¿quién? De la Madre de Dios, porque ella recuerden que es la Madre de los ángeles, la Reina de los ángeles. Entonces, la Santísima Virgen María va a ser también ese pilar fundamental. La vida de los santos que es muy importante. Luego, vamos a tener algo muy importante que es la quinta piedra. Y esa quinta piedra es la reparación. Hay que reparar por las muchas veces que hemos pecado, por las muchas situaciones en que hemos cometido faltas, que hemos fallado a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Entonces, que eso también sea muy importante en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, recordemos 5 piedras, que es la confesión y la Eucaristía, la oración, la palabra de Dios, la consagración, es decir, cuando usted tiene en cuenta la Santísima Virgen María, una oración que no debe faltar todos los días, el Santo Rosario. El Santo Rosario, porque la Virgen lo ha pedido en muchas apariciones. Rezar el Santo Rosario. Hay que rezar el Santo Rosario. Entonces la palabra de Dios, la consagración y reparar. ¿Por qué? Por las faltas que hemos cometido. Hay que reparar. Dios les bendiga. Les recuerdo hacer la novena del día de hoy. No hay nadie como Dios.